Hola, yo soy Clarisa Guerrero. Y yo soy Laura Pichardo y esto es Haciendo Limonada Podcast. Un espacio donde nos enfocamos en el lado constructivo de la vida. Buscamos que aprendas a relacionarte de forma más auténtica y compasiva contigo mismo y con tu entorno. Disfrútalo. ¿Qué significa ser un hombre-hombre? ¿Cómo puede el hombre desde su rol modelar una figura saludable para sus hijos? Nuestro invitado de hoy es abogado, con una pizca de poeta, y se describe como un papá oficialmente derretido. Hoy nos acompaña Alberto Fiallo. Hola, bienvenidos a otro episodio más de Haciendo Limonada. Hola, Clarisa. Hola, Laura. Feliz de estar aquí contigo una vez más en un episodio que me súper emociona porque yo soy una abanderada completa y gracias a Dios lo vivo a diario también en mi hogar. O sea que siento también la necesidad de promover el hombre en nuestro país. Y tú sabes, Alberto, y gracias por aceptar nuestra invitación y atreverte a venir a conversar con nosotros. Como lo dice Clarisa, ella y yo somos una abanderada del liderazgo masculino saludable y sobre todo el liderazgo en el núcleo de la sociedad, que es el sistema familiar. Sin embargo, sabemos que sigue siendo un reto, que se sigue promoviendo la masculinidad muchas veces de los mismos estereotipos de que el hombre no siente, el hombre no es vulnerable, el hombre no ayuda más en casa. Y es más, a veces todavía estamos con estas ideas de que el hombre es el gran proveedor y no se vincula emocionalmente. Y de repente, cuando ella y yo nos encontramos contigo de forma jocosa, involucrando a tu hijo, hablando de este hombre, pero mucho más humano, dijimos, esta es una persona que necesitamos invitar. Y quizás la primera pregunta es, ¿cómo se abre en ti esta necesidad de hablar sobre este tema? Bueno, primero, gracias. La verdad que para mí un placer conocerlas, que tu nombre tenga cara. Conocer a Clarisa, también esta linda iniciativa que ustedes tienen. Bueno, el tema hombre viene, a mí se me dio honestamente muy fácil porque yo vengo de un hogar así. Inclusive yo pongo el ejemplo que a mí me resulta jocoso, pero en ese momento era un momento difícil. Nosotros, toda familia tiene, y aquellos que no, que bueno, que son privilegios, tienen momentos difíciles económicos. Entonces, en un momento difícil económico en mi hogar, donde mi papá no tenía trabajo, mi madre era la que salía a trabajar, yo vi eso desde muy pequeño, 8 o 9 años. Y mi papá estaba en un partido político en el que, en ese proceso de formación de ese partido político, no me voy a referir a él por, ¿verdad? No viene el caso, pero era el momento en que se creía en la libertad, en la liberación de la República Dominicana, y él estaba muy metido en política y en ese momento no tenía trabajo. Pero yo veía un padre entonces en mi casa que no solamente trapeaba, suapeaba y digamos que se integraba al apoyo doméstico, sino que también se hacía tareas que eran tradicionalmente de mujeres. Yo no lo sabía, Laura. Yo simplemente veía a mi papá haciéndolo y a mi mamá que salía a trabajar y volvía a trabajar. Entonces, para mí como que se dio bastante natural porque yo lo vi desde pequeño. Inclusive, recuerdo algo, tú conoces a mi padre. Recuerdo un personaje. Sí, cuando era más profunda, digamos, que esa olla, nosotros comíamos albóndiga todos los días. Y entonces era papi el que la hacía. La amasaba. Había días que tenía que poner un poquito más de pan, obviamente, para rendirla. Claro. Y él las amasaba. Y también recuerdo ver un gesto muy noble de él. Nosotros teníamos una persona que tenía un apoyo doméstico que tenía ciertos niveles de discapacidad visual. Y mi papá sabía que ella se llevaba las albóndigas. Entonces eran, y este cuento yo nunca lo he hecho en el aire, eran una cantidad de albóndigas para que nosotros, que éramos 4 muchachos, comiéramos y él, médico, además especialista en nutrición, él sabía cuánto necesitábamos de proteína diaria. Entonces, cuando las muchachas se llevaban más albóndigas de la cuenta, papi volvía y decía, oh, pero yo pensaba que eran 20 albóndigas, y se retiraba, sabiendo que ella se las llevaba a su hogar. Entonces, esa mecánica de solidaridad, esa mecánica de participación de mi padre en la casa, para mí fue lo que yo vi desde chiquito. Inclusive, mi papá era bastante cómico ver que cuando nosotros teníamos un carro muy deteriorado, era un Lada. Ustedes no habían nacido cuando estaban en esos carros. Era un carro ruso. Ya ustedes se imaginan, de la antigua Unión de República Socialista Soviética. Y ese carro no era una porquería, no, esa porquería era un carro. El carro no servía para nada. Y cuando él se dañaba el carro, mi mamá salía del carro. O sea, estoy dando 2 ejemplos puntuales en la 27 de febrero. El carro se quedó. Mi mamá salía, se quitaba, abría el bonete, plena 27, se quitaba un taco y le daba el motor de arranque para que arrancara.
cerraba el bonete y se iba. Súper. O sea, el dominicano culturalmente le decían, no, tú no tienes que cambiar el carro, tienes que cambiar el marido, pues son malos. Dios mío. Entonces, mi papá se quedaba el carro, cerraba el carro y nos íbamos caminando para la casa. Entonces, esa es una actitud que en la mecánica o en la dinámica tradicional lo hubiera visto al revés. Digamos que el hombre es el que sale. Entonces, igual, mi mamá se queja, no, porque de repente mi mamá se queja, no, porque tu papá no hace tal cosa, no está pendiente, por ejemplo, de que si la luz se apaga, lo que sea. Y dice también, bueno, pero cose. Entonces, cuando a mis hermanitas se le dañaba digamos que algo, el vestido, lo que sea, quien la cosía inmediatamente, especialista era mi papá. Entonces, yo vi... Entonces, en base a ese sistema de crianza y esos modelos que rompían con lo que era pautado como lo esperado en la familia, ¿cuál es la definición que tú tienes actualmente de un hombre de verdad? Bueno, que un hombre, y eso es muy buena pregunta, porque al final de cuentas, la imagen que uno ve de un hombre o de una mujer es lo que el ambiente le ha dado, pero sobre todo lo que el ambiente le ha enseñado, porque también la crianza tiene un alto contenido, digamos que del medio ambiente y de lo que te dice y de lo que te enseña el medio ambiente. Hoy casualmente te estaba dando una charla a un cliente sobre derechos del empleador y él decía, estaba bromeando, estaba haciendo el caso de un trabajador que estaba con cuatro otras empleadas. Y decía, yo le di una medalla y luego lo despedí. Y dice, pero fíjate cómo lo premió con una medalla porque tuvo con 4 mujeres. En cambio, culturalmente, si es una mujer que está con 4 hombres, entonces viene el rechazo y la condenación. Entonces, en ese sentido, uno es lo que vio. Yo desde chiquito vi mi abuela, por ejemplo, los recuerdos que tengo de mi abuela era pintora. Y yo veía a mi abuela en la casa administrando todo. Inclusive ella era la que me guardaba el cacaíto. Mientras mi abuelo estaba sentado viendo televisión. Entonces yo vi, inclusive de nuevo, en una segunda generación, yo vi un modelo completamente diferente en la casa. Y eso, la definición entonces de hombre para mí es muy clara porque es lo que yo vi en mi papá. Entonces también el trato, por ejemplo, obviamente ahí no hubo oportunidad de hacer violencia económica porque realmente mi mamá era la que trabajaba, pero tampoco ella, como era la que ingresaba, ella tampoco utilizaba ese mecanismo tampoco para verlo a menos. Entonces hubo una relación bastante lineal. Ambos son médicos, ambos formados en psicología y educación, o sea que también eso ayudó mucho. Claro. Pero mi visión de hombre sería lo que yo vi en mi papá y lo que he construido en mí mismo. Hay cosas que mi papá hizo que yo no quiero hacer en mi vida. Hay muchas cosas que sí, la mayoría sí. Pero hay cosas que él hizo que no. Por ejemplo, a mí no me da también coser. Entonces tú no quieres coser en tu vida. Lo digo bromeando. Yo sé. La mayoría de las cosas, claro. Sobre todo el núcleo de la enseñanza que me vino por él y esa forma de ver a la mujer y esa forma de verme a mí mismo en una relación de pareja y en una relación obviamente de crianza con mis hijos, para mí fue muy fácil. Yo entiendo perfectamente el reto que tenemos en esta sociedad. Sí. Y de nuevo, yo soy un privilegiado porque lo vi en mi hogar. Yo simplemente tuve que replicar. Mi visión hacia la infidelidad, por ejemplo, y eso, ustedes deberían dedicarle un tema, episodio, creo que sí. Al tema de la monogamia. Sí. Es un tema de que no se habla porque o hay una visión muy idealista, digamos, de unión matrimonial para toda la vida, o una visión muy carnal en la cual para el hombre la mujer es un pedazo de carne. Claro. Totalmente. Carne suena como, ¿verdad? Haciendo referencia a unos live que se dan. Entonces, que era el fenómeno de la cosificación, que también podríamos dedicar un episodio a eso. Entonces, lidiar con la monogamia, en mi caso, yo entiendo perfectamente que son realidades y contextos diferentes. Yo tuve un mejor amigo mío que me decían, no, les digo que yo estoy enamorada de las 2. Y él lo creía. Estaba convencido, sí. Claro que sí. No, y también ver, hombre y mujer, ver la infidelidad como decía Diego Rivera. Frida Kahlo lo encontró y Diego Rivera le respondió, hay mucho más afecto. O sea, acababa de tener relaciones con una muchacha y le decía, yo no sé por qué tú te pones así tranquila, porque hay mucho más afecto en un apretón de manos. O sea, no hay afecto en esa relación, es puramente carnal. Entonces, esa forma de ver las relaciones humanas, es un reto que yo sé que es mucho más difícil para el hombre promedio dominicano que fue criado por su papá y su mamá para ver a la mujer como una cosa. Sí. Y como un objeto que se queda ahí, pero un objeto que se venera, como si fuera una especie de joya, como si fuera un huevo de Fabergé.
Sí, sí, Así sí. es. Entonces, Sí. No, eso es como lo que le enseñan a los niños siempre, en el colegio pequeñito. No, a la niña no se le pega porque es una niña y la niña no se le toca con el pétalo. Pero volvemos, ahí estamos de nuevo como si la niña es frágil, débil e instaurando todas estas ideas que quedan a nivel emocional y a nivel del inconsciente del niño que va creciendo luego como adulta con esa visión de fragilidad. Y tú mencionabas, Alberto, que tú tenías un amigo que te decía que yo las amo a las dos. ¿Cómo te va a ti en tu grupo de amigos con esta visión de hombre-hombre? Porque independientemente uno tiene amigos que difieren, que pueden diferir y que pueden decir, tú con esa idea, con ese idealismo, ¿cómo te va a ti? ¿Te han relajado? Inclusive hasta la esposa ahorita le dice, no, escucha mucho a Alberto, que yo no voy a hacer eso en casa. Bueno, yo honestamente, como te digo, para mí es muy natural, es muy orgánico. Yo no creo... Yo creo que cada quien tiene que lidiar con sus demonios, ¿verdad? Y tiene que lidiar con su realidad. Entonces, la forma en la que fueron criados, te voy a dar mis amigos más cercanos, por ejemplo, sin hacer referencia a nombre. La forma en la que fueron criados es muy diferente a la mía. Entonces, eso, yo no siento que eso me hace a mí ni más. Yo tengo los mismos cuestionamientos, las mismas dudas que tienen las mujeres, que tienen los hombres. Yo tengo una relación de 14 años, tengo yo 12 años casado, o sea que yo tengo las mismas dudas, las mismas incertidumbres, las mismas... y yo creo que al final de cuentas, el matrimonio, como todo proyecto en la vida, es un compromiso. Es una decisión. Tú decides ser feliz, tú decides estar atrapado o atrapada, tú decides lo que va a ser tu relación. Entonces, para mí, de nuevo, es bastante natural. Mis amigos me aceptan, que no ha sido motivo de relajo, claro que sí. Sobre todo cuando yo tenía amores. Porque uno joven... es natural que sea más activo, ¿verdad? Y sobre todo que uno conozca muchachos. Yo nunca tuve mucha vergüenza en acercarme. Era una sociedad diferente también. Que la actual, claro. Sí, la sociedad en la que yo formé fui un teenager, o sea, fui un adolescente, era una sociedad que no discriminaba por aspectos económicos y nada de eso. Entonces, mis amiguitos, algunos tenían más, algunos tenían menos, pero eso no nos hacía diferente. Íbamos a los mismos sitios y yo me acercaba a las muchachitas y generalmente... con mucha modestia, ¿no? ¿Tenías éxito? ¿Puedes decirlo? Claro. También muchos rebotes, era natural, porque los rebotes son naturales. Ley de probabilidad. Exacto. Entonces, ellos sí le llamaban mucho la atención que yo no tenía como mucha vergüenza de acercarme a hablar, porque lo que podía pasar era que nos hiciéramos amigos o que ellos no quisieran estar conmigo, lo cual es natural. Pero sí en los amores, como que ya entonces se acababa la chulería, porque ya en amores yo no hacía más coro. ¿Entiendes? O si salíamos, yo gozaba igual, pero no estaba, o sea, no... Los cuernos no estaban presentes, tú sabes, sobre todo en esas edades. Pero ya terminan aceptándote, sobre todo cuando tú vas, así como tú lo haces con tu pareja, tú vas creando con tus amigos amistades verdaderas, sanas, fuertes, positivas, fuertes. Entonces ellos lo que hacen es que te relajan. Entonces, claro que nadie es exento de que le digan, no, pero Albertico, lo que pasa. Pero no, que es importantísimo eso que tú mencionas, porque esto es otra característica del hombre, que es auténtico y fiel a su esencia. Porque por la presión del grupo, por pertenecer al grupo, no voy a cambiar mis valores, mis ideales, mi visión de lo que yo quiero ser en la vida. Entonces, que esa parte es esencial. Y tú... Eso no significa, perdóname, sí, eso no significa que es un buen punto. Que como ser humano, de hecho, yo me siento muy bien hablando con ustedes. ¿Será porque estoy con dos psicólogos? Que de hecho nunca me he abierto tanto. Y te digo, eso no significa que yo no tenga dudas. Eso no significa que para mí no sea atractiva. Muchísimas veces, muchas otras mujeres. Porque al final de cuentas es una cuestión estética. Claro. Y la mujer, yo que soy heterosexual, la mujer es una obra de Dios en la tierra. Cónchale, no quería hacer esa... pero lo que te quiero decir es que la mujer es linda y la mujer es linda... Y la mujer linda rubia, la mujer linda negra, la mujer linda blanca, la mujer linda asiática. Es una cuestión estética. E inclusive no significa que yo en algún momento no pueda sentir deseo sexual hacia otra mujer. Lo que pone el límite es las implicaciones emocionales. Bueno, ni decirte, yo no me veo perdiendo mi matrimonio, ni perdiendo... Claro. No puedo ver a mis hijos con regularidad. Pero esa es la parte, digamos, social, emocional, que no conecta con el hecho de que yo al final de cuentas estoy... traicionando, no me gusta esa expresión, sino que yo estoy rompiendo ese compromiso que es lo que hace que esto funcione. Un compromiso. Entonces, es un compromiso y es una decisión, porque es más fácil ser infiel. Claro. Y es muy fácil. Y de hecho, increíblemente lo fácil que ahora comparado con mi época. De hecho, en mi época ni siquiera la sexualidad era tan...
Digo, yo hablo en Tan mi época como si abierto, fuera hace pero- mucho. No, Sí, la sí, sexualidad. él habla como Señor, que en mi mínimo- curso- Como que hace 19.000 pero años. señor, en cuarto de bachillerato, yo tenía 2 amigas que tenían sexualidad activa. Sí, Claro. ciertamente. Entonces, claro, ningún ya, ambiente ya mío es lo había iniciado si distinto. no era a través de Claro. una relación No, sexual. Está, Es cierto. lógicamente ha cambiado y eso que tú dices es vital. Nosotros que trabajamos con adolescentes, nos vivimos sorprendiendo. O sea, Sí. yo recuerdo cuando un hito era que a fulanito a los 16 lo encontraron bebiendo algo y ahora eso a los 12, 13 Completamente. años. Sí. Sexualmente activo desde mucho más temprano. Y como tú dices, ya el sexo o la conexión con el otro ha cambiado la forma, el fondo y todo. Completamente. Lo cual yo te voy a decir algo. Yo no estoy en desacuerdo, ni soy de esas personas como que se resiste a las nuevas formas de ver la vida que van pasando con el tiempo. Me pasa mucho con mis compañeros profesores, su profesor universitario, que algunos se van como rindiendo y se van quedando en el tiempo y la vocación se les va gastando un poco porque el dinero es bueno. Claro. Tú sabes, el dinero es bueno, o sea, en el sentido de que, lo digo en el sentido satírico, sarcástico, y comienzan a valorar más esa parte que tener que fajarse en una universidad por 3 horas, como lo hacen ustedes, a estar bregando con muchachos. A mí me fascina. Entonces, ¿pero qué pasa? Ellos van diciendo que los muchachos de ahora aprenden menos. No, men, es que tú no te has adecuado. Eso, Claro. adaptarse. Es que ahora es un conectivismo, men. O sea, tú Claro. tienes que saber que tienes que integrarlo si no te fuiste. Y ya, no le puedes venir con esa a los muchachos. Ujú. Porque es que yo, señor, yo lo veo en mi clase. Claro. Yo le digo, señor, el artículo 207 tiene algo muy interesante, que tal cosa, otra cosa. Y los muchachos están googleando para ver si es verdad. No, y si tú te equivocaste, Ahí te te caíste para ello. Claro. Profesor, no, eso es Eso, así. pero dísete, es así. Entonces, Es la evidencia. ya tú no puedes, ya eso no se puede. Entonces, Se en mi transforma. época, hablando de lo que estamos hablando, volviendo a mi época, tú darle un beso a una muchacha fuera de los amores, Ya se eso llamaba era. romping. Tenía un nombre. Usted no había nacido. Romping. O sea, romping. O sea, había para romper esa norma que era ella, te tiene que dar amores. Entonces, la realidad es completamente diferente ahora. Y pasa, yo tengo 44 años, 43, voy a cumplir 44 el 20 de agosto. Y señores, y yo estoy en las redes. Las mujeres, o sea, es normal, se acercan. O Claro. sea, No, y- y así como iniciamos hablando de que es importante un liderazgo y una masculinidad saludable, tú sabes que la parte femenina le toca lo suyo también. Por supuesto. Porque así como ha habido una fuerza y un crecimiento, un empoderamiento, también en otras áreas hay una pérdida de entonces de nuestra esencia en base a Sí. llenar lo que se espera ahora mismo de esa mujer que es una fiera. Entonces, sí. bueno. Lo cual te voy a decir algo. Yo sé que es un periodo de transición, llegará, digamos, que a un nivel de equilibrio. Ujú. Pero no estoy tampoco en desacuerdo con esa, digamos que con esa fiera que se desata. Es decir, esa mujer que reclama también un Sí, espacio sí, donde ella quiere buenísima. sentir, donde ella quiere ser satisfecha sexualmente, donde ella quiere... Yo lo entiendo como un reclamo completamente natural. De hecho, lo apoyo como que se sienta atrás y dice... Como, Sí, bien. porque nosotros tenemos 1000 años haciendo Claro. lo contrario. Pero yo creo que depende de lo que te une también a tu pareja. Con el caso de Juliana, yo siempre me encontré atractiva. Yo no sé si vamos a hablar de eso. Sí, 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 sí. Claro Ok. que sí. Juliana, yo siempre me la encontré atractiva. Nosotros compartíamos una oficina, pero yo trabajaba en litigios y ella trabajaba en derecho corporativo. Y yo siempre veía a esa niña, y me digo niña porque yo le llevo 7 años, pero no era niña, obviamente no era menor. Tenía 22 años cuando yo la conocí. Y yo decía, wow, qué linda, pero yo tenía amores. Mm. Y yo decía, si yo termino, con lo cual no era una posibilidad en ese momento, pero yo decía al amigo mío, o sea, el comentario que hacen los hombres entre... Y dice, si yo termino, yo voy a salir con esa niña. Y la relación que anterior llegó a su fin, digamos que se deterioró, y entonces efectivamente yo salí con ella. Y señores, la cosa que más nos unió a nosotros fue una casualidad que pareciera imposible. Yo admiro mucho una figura que se llama el subcomandante Marcos, no sé si ustedes saben quién es. Bueno, este tipo es un médico de Ciudad de México que se fue a Chiapas a ponerse un pasamontaña, es decir, a taparse la cara, para ser el subcomandante Marcos y liderar todo lo que fue la revolución chiapateca al principio de los años 90. Una figura emblemática, una figura de la rebeldía, una figura de la insurgencia, bellísima. Pero además también el tipo escribe bellísimo. Y tuvo, de hecho, una guerra epistolar, o sea, una guerra de cartas con el magistrado Baltasar Garzón. Y la verdad que vale la pena verlo. Él es el líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que salió del foco público hace muchos años porque ellos tenían más bien una lucha de reivindicación de derechos indígenas en ese momento. Pero esa figura, fíjate, yo te lo estoy explicando, ustedes no lo conocían. Acabo de hacer un libro que se llama Nuestra arma es nuestra palabra. Yo estaba loco por ese libro, pero nada más había salido en la editorial mexicana.
Y el primer día que nosotros tenemos una semicita, Juliana y yo, ella llega con el libro, no trae Tú dices, esto es una señal. Pero yo digo, esto es prácticamente, esto no puede ser. Primero, esta niña no puede saber quién es su comandante Marco. Obviamente, prejuicio. Claro. Prejuicio porque, por su edad, porque ni siquiera se había graduado de la universidad todavía, o sea, ya estaba en el último año. Y también la idea de que, bueno, no es normal que sepa sobre eso. Y cuando yo le pregunto, ¿y ese libro? Ya lo estaba leyendo y ya lo tenía marcado. O sea, que no dije que allá antes. Y yo ese libro, eso no me lo trajo mi papá. Su papá había ido a México. Pero mira la cosa, yo no lo sabía. Yo me enamoré de ese detalle. Yo dije, no, pero que estos son mensajes de Dios de que esta niña es para mí. Digo, perdónenme la expresión para mí, pero bueno, como yo soy para ella. Claro. Y entonces ese libro, digamos que nos unió muchísimo. Y fue una casualidad. El papá estaba saliendo y en el aeropuerto, la niña le gusta leer, agarró cualquier libro. ¡Wow! Y se lo dije, a ella le encantó, lo estaba viendo, pero yo, ¿cuáles son las posibilidades de que a ella le guste el mismo personaje que a mí? Y al final de cuentas nos unió una casualidad. Yo, señor, ustedes me dejan y yo sigo hablando. Tranquilo, yo quería decirte algo, sí. Tú creciste en un hogar liderado por mujeres porque eran mayoría aplastante. O sea, tus 3 hermanas y tu madre contra tú y tu papá, mayoría mujeres. Cierto. ¿Tú crees que eso influyó en tu percepción de hombre-hombre, aparte del ejemplo claro que tú tenías entre tus padres y su tipo de matrimonio, por haber crecido alrededor de mujeres? Completamente. Y más las mujeres con las que crecí. Sí. Porque mi mamá no tuvo que hacer mucho esfuerzo en que mis hermanas entendieran, digamos que el rol que tiene la mujer, el rol equitativo y el rol igualitario que tiene la mujer en el hogar. Pero además, de nuevo, también veían a un papá. Mi papá conectaba con... La relación mía con mi papá, bellísima, pero una relación de hombres. Y mi abuelo tuvo 13 veces preso porque fue una de las 4 familias que nos opusimos al régimen trujillista. O sea que mi papá tuvo poco contacto con su papá. Entonces, el recuerdo que él tiene del cuidado, de la crianza, es de su abuela, de su 2 abuelas, la Fiallo y la Villini. Entonces, eso lo marcó. Y por eso tuve que la relación con mis hermanas es una relación, digo, mi relación con mi papá es bellísima, pero es madre tigre. ¿Cómo estamos? Bien, ¿entiendes? Con mis hermanas es de que él llora cuando, o sea, él lloraba y él lloraba cuando los novios la dejaban. Ay, tan bello. O sea, y lo explicaba y lo decía. No, porque él hizo tal cosa, que sé yo qué. Entonces, una relación muy linda. Pero una relación diferente de hombre a mujer. Y entonces, mis hermanas vieron a un hombre que conectaba completamente. De hecho, Larimar fue prácticamente criada por papi. Porque mami se tuvo que ir, inclusive se tuvo que ir a trabajar muy temprano en el proceso de inclusive hasta de lactancia. O sea, papi tuvo que prepararle fórmula, estar con Larimar. Por eso la relación con de Larimar y mi papá es una relación. Larimar le decía mapi a papi. Entonces, ellas todavía más marcado porque estaban con un hombre que estaba conectado con sus sentimientos, pero que además que las trataban, o sea, para ellos era tener como dos mamás en el sentido tradicional. De la palabra. De la amiga, de la que te cuida, pero al mismo tiempo... Que había mucha conexión con su papá. Particular. Entonces, yo sí debo utilizar este espacio para reclamar, y ojalá que mis hermanos lo escuchen. Lo escuchen. Que muchas veces yo tuve que resolver, lo digo, lo confieso, tuve que resolver con 20 pesos el fregado porque ellas se unían y decían que en virtud de que la igualdad de la mujer y el hombre, yo tenía que fregar. Pero siempre era yo. Entonces la igualdad no existía porque siempre era tú. Ninguna igualdad. En mi casa nunca hubo igualdad, siempre hubo una inclinación hacia la... Y se sentía en todo, inclusive en la jerarquía de edad a veces no se sentía. O sea, gritar, se quería sentarse adelante, no siempre lo lograba, pero gritarse. Entonces, ellas vieron desde pequeño eso, y claro que sí, que influyó en mi crianza, porque ellas se recordaban todos los días que ellas eran muy conscientes y muy empoderadas del hecho de que ellas eran iguales que yo, aunque fueran más chiquitas, que a veces es un elemento interesante. Tú sabes, Alberto, que en la actualidad hay mucho material, mucha información sobre la masculinidad, sobre la paternidad, sobre la vida de pareja, pero nosotros nos hemos fijado que es muy enfocado a veces a mujeres. Inclusive los contenidos vienen de mujeres hacia mujeres. Inclusive, voy a agregar más. Clarice y yo me estaba haciendo una lluvia de ideas que luego te pediremos de hombres para invitar. Y es difícil porque no todos tocan estos temas. Y quizá viene la pregunta, ¿los hombres no consumen? ¿No les interesa consumir temas de masculinidad saludable, de paternidad? Tú te sorprenderías la cantidad de amigos, porque el hombre nace en la pandemia. Nosotros
tenemos, gracias al Señor, en nuestros países, y obviamente esperando que haya cada vez más derechos para ese grupo poblacional, tenemos apoyo doméstico en República Dominicana. Sobre todo cuando tú tienes 2 muchachos, el primero, el más chiquito es un terremoto. Julián tenía 8 meses. Y así como él se ríe desde los 2 meses, fuñe desde los 4. Entonces, era prácticamente imposible que Juliana pudiera asumir algún otro rol que no sea lactar al niño, cuidarlo y acostarlo como ustedes saben, con el cansancio que representa tener que dormir a un terremoto. Entonces, a mí me tocó, yo no cocinaba. Yo hacía carne y ahora me dijeron, de hecho, el fin de semana pasado me confesó la familia de mi mujer que era malísima. Pero yo juraba que la estaba comiendo. O sea, yo le hacía barbecue y yo juraba, no, yo lo hago. Yo aso. Y esa gente, no. Entonces, ahora yo obviamente tuve que desarrollar. Me gusta muchísimo. Me gusta también la biodinámica del sopeo. De verdad. ¿En serio? O sea, me llama mucho la atención. Ay, un poquito como Tetris. pero ya lo vamos a contratar. Pero es que estábamos en pandemia. O sea, no había otra cosa. Lo mío es fregar. O sea, el trapear. Lo tuyo es fregar. Lo mío es fregar. Eso es sí, terapéutico. pero también Juliana no. Y qué bueno que fue un equilibrio porque no. Pero señores, también es lo que a uno le gusta. A mí me tocó hacerlo y de repente me terminó gustando. Lo de barrer incluía a Alberto Emilio. Alberto Emilio lo disfrutaba muchísimo porque también parecía como un jueguito de Tetris. O sea, tenemos que cubrir todos los espacios de la casa. Y Juliana es un poquito fría con el tema de la limpieza y eso es así. Entonces yo tenía que mantener literal, yo tenía que mantener la casa limpia. No porque se me ponía de mal humor y cansada. ¿Entiendes? Claro. Entonces yo, era literalmente, yo tengo que mantener esta casa limpia y tengo que cocinar. O sea, que el hombre conecta con sus emociones, con su ser esencial, pero empatiza con el otro. Así es. No, por supuesto. No, es capaz pero de no habría verlo. otra forma, porque recuérdate que si tú tuvieras, o sea, en el caso de los como estuvimos hablando ahorita, de los que tienen una sucursal, así le decía María Emilia Pérez, una sucursal extraconyugal, digamos que reparten los niveles de emocionalidad y de entrega. En el caso nuestro, tanto de Juliana como mío, nosotros somos lo que tenemos. Entonces, yo quiero que ella siempre, como ella siempre quiere que yo esté tranquilo y feliz, contento, confortable, así mismo quiero yo para ella. Entonces, el tema de cocinar a ella se le da muy bien con los dulces, pero con la otra comida no. Entonces había un vacío. Uno pasábamos haciendo delivery todo el tiempo, que muchas veces estaban sobrecargados. Ustedes se acuerdan en su primer día de marzo. O yo me ponía a cocinar. Entonces el hombre sale de un día que yo pongo el teléfono y digo, en esta casa el hombre soy yo. Si no, y me pongo a señalarlo, ¿quién fue que peló ese plátano? ¿Quién fue que hizo esas habichuelas? ¿Quién es que está cortando este salmón? El hombre. Entonces aquí no se puede dudar. Entonces comenzó eso. La reacción de la gente, sobre todo de los hombres. De los hombres. Las mujeres se ríen y te comentan, pero el efecto en los hombres usted no se puede imaginar. Y los amigos míos que me mandan por DM, todavía hoy, que me manden por DM diciendo, mírame, aquí, pues no lo suba. Primero, no lo suba. Aquí estoy aquí estoy yo como el vertico. Buenísimo. O sea, al contrario, o sea, fue súper aceptado. O sea, tú te sorprenderías la cantidad de hombres que hemos evolucionado y que sí estamos conectados con esa parte. Sobre todo, mientras más vamos acumulando juventud. Porque obviamente esta juventud está, y ustedes lo saben porque tratan con adolescentes, está muy sometida a un bombardeo de cosificación y de muy relativización de las emociones y de las relaciones muy fuerte que nosotros no vivimos. Entonces, ¿dónde tú crees que está la raíz del machismo que todavía existe? Cuando hay hombres que cuando tú subes esto reaccionan de manera tan positiva que tal vez ellos están pidiendo que se hable más del tema como para poder, ¿verdad?, hablar ellos también. ¿De dónde está esa raíz de ese machismo que vivimos en nuestro país? Sí, para mí es, bueno, y obviamente yo no soy un experto en el área, sino que lo poco que he podido documentarme es multifactorial. Hay un elemento muy pesado de cultura, Clarisa. La cultura dominicana está orientada a ver a la mujer como, lo cual a mí me parece tan paradójico. Tú esperas que la mujer sea la que críe. Cerca del 50% de los hogares dominicanos está dirigido por una mujer. Es decir, que es un hogar que tiene una sola, que la cabeza de familia es una mujer. La mitad. Lo que significa que estamos esperando de ella, porque el hombre tiene una gran capacidad de desentenderse, que yo tampoco nunca voy a entender. ¿Cómo tú puedes desentenderte
pero tiene que ver con todo, tiene que ver con conexión, cómo fue criado. O sea, yo no me veo pasando 2 días, 3 días sin Alberto Emilio, sin Julián. Wow, sí. No lo veo. Usted lo ve. Tú tienes hija también. Sí. Entonces, es imposible. Tú no te ves. Pero yo entiendo esa capacidad que tiene el hombre que cuando corta, Se se fue. desvincula. Pero se desvincula inclusive hasta de su responsabilidad. Es como de un propio compromiso consigo mismo, porque también es un compromiso contigo cuando Bueno, tú pues, cumples eso con es tu tuyo. compromiso. Eso es tuyo. Esa es tu responsabilidad. Claro. Pero que también la dominicana mujer no reclama. Los casos de manutención se dan o por despecho o porque no te está dando el dinero. Tú no tienes otra salida. Pero la mujer no puñe con eso. La mujer dominicana. Entonces tampoco hay una regla, digamos, de un régimen de consecuencias para el hombre. Pero en general, la forma en la que somos criados, que esperamos que la mujer sea proveedora, en el caso de cabeza de familia, pero que sea también papá, mamá, que no críe. Y ella misma, por efecto cultural, trata de formar al niño como lo que ella entiende que es un hombre. Entonces yo diría que el primer factor es un factor cultural. El factor ambiental, evidentemente, también está afectado por el hecho de que cuando tú ves un programa de televisión de comedia, concho, ¿qué tiene que ver la comedia con nalga, men? Sí. Exacto. De verdad. Entonces, pero también un programa de entretenimiento diario. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué tiene que ver 5 muchachas bailando con el mismo traje y con los mismos pasos de hace 50 años, man? Sí. O sea, no. Igual en los eventos, o sea, ¿por qué la mujer sigue siendo como un elemento decorativo junto Así con es. las luces? O sea, tú tienes luces, tú tienes tramoya, y tú tienes mujeres bailando. Entonces, yo obviamente tengo una formación de abogado, y además soy profesor de Derecho Constitucional, o sea que a mí no me toca hacer ninguna propuesta que restrinja derechos, pero yo creo que tenemos que pensar dentro de esa política, de esas políticas públicas para erradicar el tema del machismo y de la masculinidad tóxica. Tenemos que pensar en regular el tema del uso de la mujer. Porque es que estamos mandando un mensaje. Claro. Ella solo es eso. Claro. Ella Así es es. solo un pedazo de carne que mueve su nalga como un objeto, como un adorno. Entonces, simplemente no funciona. Y hay base constitucional, Laura, primicia. Para el podcast de ustedes. Hay base constitucional, Clarisa, para limitar y modular el uso de la mujer como objeto en los medios de comunicación, sin duda. Y además, hay una coyuntura, es decir, el derecho es teoría y contexto. Claro. Entonces nosotros teóricamente podemos hacerlo porque estamos garantizando igualdad. Nunca vas a tratar igual a una mujer cuando tú le enseñas a la mujer, a los niños, a los adolescentes y a los hombres como un pedazo de carne que se mueve. Claro. El hombre no está en eso. No. Y el que está, fíjate, tiene un estereotipo de afeminado. Totalmente. Lo cual tampoco entiendo. O sea, tú puedes ser perfectamente, tú puedes tener ademanes que no sean afeminados y ser. Tú puedes ser gentil, tú puedes ser empático, tú puedes ir conectado con tus emociones y eso no lo. No, el caballero es otro programa que hay que hacer. Hay el que tema de hablar que el del caballero no caballero. existe. Puedo hablar Y de tan eso. elegante que se ve eso. Y tanto que gusta eso. Totalmente. Sí, O sea, que un completamente. hombre sea una dama, que sea un caballero, eso es algo que es, por lo menos, obviamente, uno se va reuniendo en grupos de amigos que son parecidos a uno. Claro. Entonces yo sí noto en mis amigas, inclusive en las conocidas, en mis estudiantes, que llama la atención cuando el hombre es caballero, es decir, es un plus. Pero no lo practicamos tampoco. Eso es otro episodio. Claro. Tú sabes la caballerosidad. que por lo que hemos conversado contigo, claro, tú tienes todo un sistema familiar que te ayudó a construir una imagen de la masculinidad totalmente saludable. Ahora, eso no es el referente para todo el mundo. Y lo interesante es que si no lo es para mí, no es lo para aquel que lo está escuchando, pues podemos buscar modelos saludables, podemos buscar información. O sea, a veces entendemos que mi crianza ya es una camisa de fuerza y tiene que ser así por el resto de mi vida. Y yo puedo tomar conciencia y buscar una manera mucho más saludable de vincularme. Y de vincularme conmigo mismo y con mi esencia nuevamente, porque muchas veces está el deseo, los encontramos en terapia, de personas que tienen deseo de entrar en contacto con eso, pero todavía están todos esos tabú en la cabeza que no se lo permite. Quizá para cerrar, ¿qué tú quisieras que tus hijos se lleven de ti? Wow. Qué pregunta. Que mis hijos se lleven de mí. Yo creo que nunca me habían hecho esa pregunta. Yo quiero que ellos sepan que ser feliz es una decisión. Yo quiero que ellos sepan que es muy importante que
que todos los que los rodean se lleven sientan el cariño que ellos les comunican. Es decir, yo quiero que ellos primero que ellos sepan que ser felices es una decisión. Que ellos sepan que tienen que tratar a todo el mundo igual. Eso sí me encantaría. Me encantaría que a mí me dieran esa referencia, que me dijeran que mi hijo trató igual a una persona que no tuvo oportunidades y que de repente le sirve un café, con el mismo cariño y con el mismo entusiasmo al saludarlo, que lo hace con su jefe o que lo hace con una persona con quien le sirve, con quien es su cliente. Eso sí me gustaría. Me gustaría que mi hijo fuera un caballero también. Me gustaría que mi hijo tratara muy bien a la mujer que tiene, a las mujeres con las que trata. Eso sí me gustaría que me dijeran, wow, ese hijo tuyo es muy educado. O sea, que esa es una referencia que uno siempre quiere oír. Lo de inteligente, él siempre va a ser inteligente para mí. Lo de inteligente, bueno, ustedes saben mucho mejor que yo que hay muchos tipos de inteligencia. Exacto. A mí me gustaría que él pudiera desarrollar suficiente inteligencia emocional para lidiar con el hecho de que es un mundo difícil con el que va a vivir. Es un mundo con muchos retos. Y que él es el único arquitecto, es el único que puede construir un espacio en su familia nuclear, es decir, con nosotros, que lo vamos a cuidar hasta que respiremos. Pero cuando él crea su familia, que pueda crear una especie de santuario, y no lo digo en el sentido religioso, sino un santuario, es decir, un espacio de protección donde la familia encuentra un fomento de sus valores, donde se tratan bien, donde se quieren, donde son solidarios, donde se promueve la lealtad, donde se promueve también eso de la sencillez, es decir, de que al final de cuentas lo que importa es que seamos seres humanos, que mucho pido, ¿verdad? Pero yo creo que eso sería. Después, todo lo otro, con eso yo creo que lo consigue. Todo. Sí, yo creo que lo consigue. Eso es lo que lo ayuda a trascender. Eso es lo que lo ayuda a trascender y que la gente te resalte por lo bien que tú lo tratas, por lo bien que tú, Claro. por lo bien que tú haces ese momento o ese espacio donde tú estás con ellos. Eso es lo que a mí me gustaría que fuera Alberto, Emilia y Julián. Muchas gracias, Alberto, por estar aquí con nosotras. Tenemos una dinámica antes de irnos, donde yo te voy a decir una palabra y tú me dices lo primero que te llega a la mente. Oh, ¿Ok? wow. Agárrate. Así Oh, que vamos a empezar. Son 5 palabritas nada más. La primera es masculinidad. La primera palabra. La primera palabra. ¿Qué te llega a la mente? Hombre. Bien. Hijos. La luz. Felicidad. Una decisión. Juliana. Wow, mi compañera. Doctor Fiallo Villini. Uy, mi ejemplo. Súper, gracias Alberto de verdad por estar aquí con nosotros, gracias a los que nos escuchan, recuerden seguirnos y buscarnos en todas las plataformas, obviamente como @haciendolimonada.podcast. Igualmente pueden seguir a Alberto como Alberto Fiallo en las redes sociales y ahora mismo Alberto los va a dejar con la limonada del día. Esa es la frase, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que la frase que a mí más me gusta es una frase que ha pasado de boca en boca, o sea que ya no se sabe quién es el autor realmente, pero a mí me parece que es un buen pie de lucha. Y es que las mujeres solamente pueden ser una cosa, lo que quieran. Hola, yo soy Clarisa Guerrero. Y yo soy Laura Pichardo y esto es Haciendo Limonada Podcast. Un espacio donde nos enfocamos en el lado constructivo de la vida. Buscamos que aprendas a relacionarte de forma más auténtica y compasiva contigo mismo y con tu entorno. Disfrútalo. ¿Qué significa ser un hombre-hombre? ¿Cómo puede el hombre desde su rol modelar una figura saludable para sus hijos? Nuestro invitado de hoy es abogado, con una pizca de poeta, y se describe como un papá oficialmente derretido. Hoy nos acompaña Alberto Fiallo. Hola, bienvenidos a otro episodio más de Haciendo Limonada. Hola, Clarisa. Hola, Laura. Feliz de estar aquí contigo una vez más en un episodio que me súper emociona porque yo soy una abanderada completa y gracias a Dios lo vivo a diario también en mi hogar. O sea que siento también la necesidad de promover el hombre en nuestro país. Y tú sabes, Alberto, y gracias por aceptar nuestra invitación y atreverte a venir a conversar con nosotros. Como lo dice Clarisa, ella y yo somos una abanderada del liderazgo masculino saludable y sobre todo el liderazgo en el núcleo de la sociedad que es el sistema familiar. Sin embargo, sabemos que sigue siendo un reto
que se sigue promoviendo la masculinidad muchas veces de los mismos estereotipos de que el hombre no siente, el hombre no es vulnerable, el hombre no ayuda más en casa. Y es más, a veces todavía estamos con estas ideas de que el hombre es el gran proveedor y no se vincula emocionalmente. Y de repente, cuando ella y yo nos encontramos contigo de forma jocosa, involucrando a tu hijo, hablando de este hombre, pero mucho más humano, dijimos, esta es una persona que necesitamos invitar. Y quizás la primera pregunta es, ¿cómo se abre en ti esta necesidad de hablar sobre este tema? Bueno, primero, gracias. La verdad que para mí un placer conocerlas, que tu nombre tenga cara, conocer a Clarisa, también esta linda iniciativa que ustedes tienen. Bueno, el tema hombre-hombre viene, a mí se me dio honestamente muy fácil porque yo vengo de un hogar así. Inclusive yo pongo el ejemplo que a mí me resulta jocoso, pero en ese momento era un momento difícil. Nosotros, toda familia tiene, y aquellos que no, que bueno, que son privilegios, tienen momentos difíciles económicos. Entonces,